tardes. Se da inicio entonces a la audiencia correspondiente inicial a tratar sobre el medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante Luz Marina Tibavija Torres. Demandado Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá. El radicado 15-001-2333 2013-00783-00. El tema: nulidad del acto administrativo que niega el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. Audiencia inicial, artículo 180, Ley 1437 del 2011. Lugar y fecha: Tunja, 10 de septiembre de 2014, hora de audiencia inicial, 3 de la tarde. Siendo la hora señalada, se da inicio a la audiencia prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que quedó ya reseñado. Siendo la demandante, se repite, Luz Marina Tibavija Torres, y el demandado, Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial. Punto 1. Intervinientes. Artículo 180, numeral 2. Se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que identifiquen con nombres completos, número de cédula, tarjeta profesional en el caso de los apoderados, e indiquen sus direcciones a notificar. Se deja constancia en ese momento que se encuentra la apoderada de la parte demandante, a la cual se le confirió poder de sustitución de parte del doctor Donaldo Roldán Monroy a la doctora Matilde Eugenia Gómez, a quien se le reconoce personería para efectos de que pueda actuar dentro de la audiencia y para todas las facultades otorgadas en el mismo memorial poder correspondiente. Entonces se le concede la palabra a la doctora Matilde Eugenia Gómez. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Matilde Eugenia Gómez Villamarín, identificada con cédula de ciudadanía 40024-360 de Tunja, portadora de la tarjeta profesional 239-184. Actúo en calidad de apoderada sustituta de la señora Luz Marina Tibavija Torres, conforme al memorial poder que se anexó en esta audiencia. Mi dirección: calle 18, número 1122, oficina 204B. Muchas gracias. En este momento se da constancia que la apoderada de la parte demandada ni la parte demandada se han hecho presentes, igual que el Ministerio Público tampoco se encuentra presente. 1. Primer auto. Como quiera que el poder, perdón ya. 2. Segundo auto, sanamiento del proceso, artículo 180, numeral 5. Revisado el expediente, se hace saber a los intervinientes que el despacho no encuentra ningún viso procesal que pueda acarrear alguna nulidad procesal por la anterior decisión. Se le concede el uso de la palabra a las partes. Tiene la palabra entonces la parte demandante. No se vislumbra ninguna irregularidad que nos afecte lo actuado hasta el momento. Muchas gracias. Tercer auto, decisión de excepciones previas, artículo 180, numeral 6. En el presente caso, la entidad demandada, Departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial, presentó escrito de contestación de la demanda dentro del término legal establecido y en el cual formuló excepciones, de las cuales la única cualificada como previa es la de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, folio 65. Esto teniendo en cuenta el artículo 100, numeral 5 del Código General del Proceso, de acuerdo a la remisión hecha por el artículo 306 del CEPACA. De acuerdo a lo anterior, se le informa al apoderado de la parte demandada que las restantes excepciones propuestas, valga decir, improcedencia de la acción y la de inexistencia de violación de normas invocadas como vulneradas, folio 66-67, se estudiarán posteriormente para luego decirlas en la sentencia. Así las cosas, el despacho procederá a decidir acerca de la excepción previa formulada por la entidad demandada. Al respecto, esta arguyó lo siguiente en relación con aquel punto en escrito de contestación de la demanda. Comillas, el petitum hace referencia a la solicitud de declaratoria de nulidad y pago de las mesadas pensionales de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del señor José Aristóbulo López Velandia,
reajuste del IPC, intereses moratorios, costas y agencias en derecho con ocasión de la expedición de un acto administrativo que a la luz del derecho administrativo es inexistente, pues el oficio número FPTB-OJ número 914 de 2012 no constituye un acto administrativo, pues a la lectura de su contenido se logra vislumbrar que no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de la demandante, simplemente trae a colación la transcripción de una serie de normas aplicables al momento del fallecimiento de su esposo y con ocasión al derecho de petición, por lo tanto ese oficio no es objeto de impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Cierra comillas. De lo anterior, el despacho considera que la tesis de la excepción propuesta por la demandada es la de que la indebida acumulación de pretensiones se da a raíz de lo que se está demandando. Por el presente medio de control no es un acto administrativo y según la accionada este no es susceptible de control jurisdiccional. Esta corporación no admite la tesis de la demandada en razón a que los actos administrativos atienden a diversas clasificaciones verbigracia, generales, particulares, unilaterales, bilaterales, de trámite definitivos, entre otros, lo cual hace entrever la gama tan extensa que existe en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la definición de aquellos. El Consejo de Estado ha dicho que en el acto administrativo es acto administrativo es toda manifestación de la voluntad de la administración por medio de la cual crea, modifica o extingue una situación jurídica, es decir, que afecta directamente a los administrados, que es por medio del derecho de petición que los ciudadanos acuden ante el Estado por una resolución pronta, efectiva y eficaz que resuelva de fondo la insatisfacción, la cual es la originaria de la petición, siendo la respuesta a una manifestación concreta que produce efectos jurídicos y la cual, en caso de que el ciudadano considere que no es la acertada, podrá ser objetada por medio de los recursos que posee la misma administración o finalmente acudir a la jurisdicción para verificar su legalidad, según las reglas legales para cada caso en concreto. La Corte Constitucional, en igual sentido, considera que un acto administrativo existe desde el momento que es producido por la administración, razón por la cual lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos y por ende ser eficaz frente a los administrados. Finalmente, el jurista argentino Roberto Dromi asevera que el acto administrativo es una declaración de la administración que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. Dicha declaración, según el autor, pueden ser 1, de decisión, 2, de cognición, 3, de opinión. Así las cosas, se tiene que la excepción previa propuesta por la demandada no es acertada por cuanto el mencionado oficio versa y da respuesta sobre lo que la accionante pidió en el derecho de petición presentado ante la entidad demandada, frente a lo cual ésta concluyó en el mismo diciendo: así las cosas, no es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes a la señora Luz Marina Tivavija Torres, folio 31. Lo anterior significa que aquella es una decisión definitiva, que decide sobre una petición en la que va envuelta la pretensión de un derecho y no contrario a como lo declara la accionada. Como quiera que en el oficio en mención no se observa en ninguno de sus apartes la posibilidad de interponer recursos, se entiende que estos no son obligatorios y por tal la accionante podría acudir directamente a la jurisdicción. En consecuencia, se declara como no fundada la excepción previa propuesta como de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones. De la anterior decisión, las partes quedan notificadas en estrado. Contra la anterior decisión procedería el recurso de apelación de conformidad con el artículo 180 del CEPACA, numeral 6. Esta posición fue adoptada por el Consejo de Estado, Sala Plena en reciente providencia de unificación del 25 de junio del 2014, con ponencia del consejero Enrique Gil Botero y con número radicado 25.000.2336.000.2012 00395-01.
Se concede entonces la palabra, en este caso, a la parte demandante que se encuentra presente. Sin recursos. Se continúa entonces con la diligencia. Como cuarto auto, fijación del litigio, artículo 180, numeral 7. De acuerdo con los argumentos esgrimidos en la demanda y en la contestación de la misma, las partes están de acuerdo en los hechos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 12, referentes a 1. Fecha de nacimiento del señor López Velandia. 2. El matrimonio entre el causante y la demandante. 3. A los hijos que surgieron fruto de dicha unión. 4. El tiempo laborado por el señor López Velandia en el Magisterio de Boyacá. 5. La fecha de deceso del causante. 6. La afiliación del señor López al Fondo Pensional Territorial de Boyacá. 7. La solicitud de pensión de sobrevivientes que hizo la accionante al Fondo Pensional Territorial del Departamento de Boyacá. El despacho también observa que las partes difieren en el hecho 10, esto es respecto de la cualificación del acto administrativo del oficio FPTB-OJ número 914 de 2012, la cual es negada por la parte accionada. Se pregunta entonces a las partes sobre lo expuesto, para lo cual entonces se expresa la parte demandante. Conforme con la fijación del litigio. De acuerdo a todo lo anterior, se considera que el litigio versa sobre la legalidad del oficio FPTB-OJ número 914 de 2012, determinando si la señora Luzmarina Tibavija Torres le asiste el derecho de percibir la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo, el señor José Aristóbulo López Velandia, aplicando la ley 100 del 93, o si por el contrario el régimen prestacional a aplicar es el preceptuado por la ley 33 de 1985. Las partes quedan notificadas en estrado. Se pregunta entonces a la parte demandante si tiene comentario al respecto. No, señor, sin comentarios. Quinto auto, conciliación. Debido a que no se encuentra presente la parte demandada, pues creo yo que este punto lo superamos por ausencia precisamente de la parte demandada. No existe, por lo tanto, entonces ánimo conciliatorio, se da por agotada esta parte. Punto 6. Las medidas cautelares, como quiera, no existe medida cautelar por decretar, se continuará con el decreto de pruebas. Séptimo, decreto de pruebas. Las partes quedan notificadas hasta el momento en estrado. Una vez fijado el litigio y efectuado el análisis de las pruebas llegadas por las partes de conformidad con lo reglamentado en el numeral 10 del artículo 180 del CEPACA, se decretarán las siguientes pruebas. Parte demandante, documentales, tener como prueba los documentos aportados con el escrito de la demanda que figuran a folios 14 a 31 del expediente y se le dará el valor probatorio que les confiere la ley. Parte demandada, tener como prueba los documentos aportados con el escrito de contestación de la demanda que figuran a folios 79 a 140. De oficio no se decreta prueba alguna. Las partes quedan notificadas en estrado. Se concede la palabra a la parte demandante. Conforme con lo decidido por el magistrado. Punto 8. Séptimo auto de prescindir de la audiencia de práctica de pruebas. Como quiera que no existe pruebas por practicar y de conformidad con el inciso final del artículo 179 de la ley 1437 del 2011, se prescindirá de la audiencia de pruebas y se procederá a dictar sentencia dentro de la presente audiencia, dando oportunidad a las partes a que presenten sus alegatos de conclusión. Se le concede la palabra entonces a la parte demandante. Conforme con lo decidido. Las partes entonces quedan notificadas en estrado. Octavo, auto, control de legalidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 207 de la ley 1437 del 2011 hasta la presente etapa, el suscrito magistrado no advierte la presencia de algún vicio en el trámite de la presente audiencia que acarrea nulidades. Por lo tanto, se le concederá un término de 10 minutos a las partes para que preparen sus alegatos de conclusión. Le cedo la palabra entonces a la parte demandante. De acuerdo con lo informado por el magistrado.
En este momento entonces se suspende un momento la diligencia mientras se acercan los magistrados que conformarían la sala de decisión y se le da oportunidad a la parte demandante de que conforme sus alegatos de conclusión.